Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a ir esperando unos 5 minutos hasta que se vayan conectando sus compañeros. Vayan preparándose, por favor. Empezamos en un momento.
Ya, ok. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Ya estamos en una tercera semana de la planificación de este curso prefacultativo. Les agradezco a todos por su participación. Estoy todavía esperando que se conecten algunos más de sus compañeros para empezar bien. De todas formas, para no perder más tiempo, voy a ir comentando algunas cosas a modo de repaso hasta que en la parte final podamos entrar a la solución de algunos ejercicios, parte teórica y aplicaciones. Quiero consultarles si se puede escuchar. ¿Me escuchan bien? Sí, que correctamente. Ya, muchas gracias. Avanzaremos. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Ya, de acuerdo, gracias. Bueno, esta semana, según la programación que ha hecho la dirección del curso prefacultativo, nos toca ver el tema de dinámica, específicamente todo lo que es dinámica lineal y dinámica circular. Hoy vamos a ver parte de lo que ya habíamos avanzado, que es todo lo que es dinámica lineal. Ya lo habíamos visto en una sesión anterior y lo que quiero hacer ahora es hacer más ejercicios, enfocarme a solucionar algunos problemas de exámenes pasados y resolver algunas dudas que ustedes pueden llegar a tener. Entiendo que las semanas se nos están pasando muy rápido. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero lo que yo quisiera es que vayamos tomando algo de tiempo en lo que van las semanas para estudiar, repasar y practicar. Si se han dado cuenta, la dirección ha empezado a mandar algunas pruebas de la programación del examen del primer parcial, a lo cual bastantes estudiantes han respondido o han tenido curiosidad para ver cómo podía ser. Son algunas pruebas que se están haciendo para retomar los exámenes. Probablemente se están analizando algunas formas de tomar el examen de forma virtual o en línea. Todavía no se ha definido nada, así que no se preocupen por el momento. Lo importante ahora es enfocarnos en estas semanas que estamos teniendo el avance, en no retrasarnos más, ¿no? Como se han dado cuenta, habían 4 semanas antes de que, o un poco más de semanas antes de que retomemos las clases de forma oficial, en las cuales hemos hecho un avance muy lento. Y estas semanas ya son semanas que tenemos que consolidar los capítulos y empezar a resolver tanto de nuestro lado ejercicios de exámenes pasados, exámenes propuestos y todo lo que vamos a ir encaminándonos hacia el examen. Ya, entonces, voy a hacer un repaso acá de todo lo que ya habíamos visto. No voy a entrar en detalle, es un capítulo que ya lo hemos visto, está también en la plataforma del Google Classroom, así que me voy a enfocar en resaltar algunos capítulos o en algunos párrafos muy importantes que nos van a servir ya orientándonos a consolidar la parte teórica y también la parte práctica, que es justamente los exámenes, ¿no? Muy bien. Con, Continuamos ya enfocándonos en el tema. El capítulo número 7 habla específicamente de lo que es dinámica, el capítulo de dinámica, que es una parte importante de la mecánica. El capítulo de dinámica tiene varios puntos de abordamiento, tiene varios puntos en los cuales nosotros podemos llegar a tocar este tema, pero nos vamos a enfocar en aquellos que nos van a servir para el estudio del movimiento de los objetos, prácticamente del movimiento en general de todos los objetos. Voy a resaltar algunos párrafos, como cuáles. No voy a tocar el detalle del significado de dinámica, pero sí quiero resaltar el concepto de fuerza. El concepto de fuerza a partir de dinámica cobra mucha importancia porque lo vamos a ver relacionado a varios aspectos de la ingeniería. Es decir, en varios campos de la ingeniería existe la aplicación de fuerza, si no es que en todos.
Es un concepto muy básico, muy importante de la mecánica, de la dinámica, lo cual tenemos que nosotros ya consolidar el conocimiento y saber qué es una fuerza. No quiero que nosotros hacia adelante tengamos el mismo concepto de fuerza que hemos tenido hasta el momento. Sabemos que la fuerza es una magnitud vectorial, física vectorial. Si alguien me pregunta qué es una fuerza, yo debo recordar que es una magnitud vectorial física capaz de modificar la cantidad de movimiento de cualquier objeto que tiene una masa y una velocidad. Eso es una fuerza, definiendo desde el punto de vista físico. Y algo importante también que debo resaltar es que una fuerza siempre tiene la capacidad de interactuar con otro objeto o sistema. Una fuerza aislada como tal no produce un cambio del estado de movimiento. Para producir un cambio del estado del movimiento, yo necesito que haya interacción de los objetos o partículas prácticamente. ¿Qué más? Esto ya lo habíamos visto algunos ejemplos en la clase de teoría, habíamos visto el concepto de fuerza, sabemos que fuerza es igual, es una magnitud física vectorial y en el sistema internacional tiene las unidades de newtons. Estas de acá tiene las unidades de newtons. ¿Qué más? Algo importante que debemos recordar antes de abordar los ejercicios son recordar las 3 leyes de Newton. La primera ley de Newton es la ley de la inercia. Esta de acá. Recordando y resumiendo, la ley de Newton, la primera ley de Newton me habla acerca de que todo objeto que está en movimiento va a continuar en ese estado de movimiento. Es decir, no quiere cambiar su estado de movimiento. Les había dado varios ejemplos de esto. El ejemplo más concreto es este gráfico donde vemos que hay una persona que está tratando de jalar una roca. Y la roca, que tiene gran magnitud en peso, en masa y tiene gran magnitud en dimensión, se opone a la resistencia, se opone naturalmente al cambio de movimiento. Es decir, no quiere que lo mueva. Ese es el resumen de la primera ley de Newton. Y prácticamente nos está diciendo que para mover un objeto nosotros debemos aplicar siempre una fuerza. Ese es concerniente a la parte teórica. ¿Qué más? La segunda ley de Newton, esta ley, nos habla acerca de que yo necesito, más allá del concepto teórico que he visto en la primera ley de Newton, necesito consolidar una ecuación de la fuerza relacionada con el movimiento. Y es esta ecuación, fuerza, masa por aceleración. Ahora, yéndonos acá, les voy a mostrar un poco de lo que quiero mostrarles. Yéndonos a la pizarra virtual, lo que quiero mostrarles es la primera ecuación de la segunda ley de Newton, que es esta de acá, fuerza es igual a masa por aceleración. Es una ecuación que todos recordamos, y esta es la forma más simple que creo que todos recordamos, fuerza, masa por aceleración. Lo que yo quiero hacer acá un poco es avanzar en la forma y en el formato de esta ecuación, primeramente a aclarar que la fuerza es un vector. Número 2, que esto es igual a la masa por aceleración. La aceleración también es un vector. Y para aplicar completamente esta ecuación, debemos aplicar la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración resultante. Creo que esta es la ecuación que yo debo o que necesito que recuerden ustedes, porque esta ecuación es un poco muy básica. Esta ecuación me está diciendo que necesito yo hacer la sumatoria de fuerzas para obtener la aceleración resultante. No vamos a considerar las condiciones cuando la masa varía. No tomamos en cuenta condiciones de masa variable. Consideramos que la masa siempre es la misma. Ahí la única consideración también, o otra consideración, es que la masa no varía. Eso uno.
que la masa o la dimensión del objeto no se deforma, es decir, es indeformable. Estas dos condiciones me aseguran que la masa no se destruye, no cambia su peso y no cambia de dimensiones cuando hablamos físicamente. ¿Qué más? Volviendo acá, en la parte de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton en la parte teórica es muy concreta y concisa, solamente nos da esta ecuación, la que estábamos viendo. Pero la aplicación de esta ecuación es prácticamente muy amplia, es decir, podemos hacer un abanico muy grande de ejercicios, podemos aplicar tanto a sistemas muy sencillos de dos partículas, podemos aplicar a un sistema de n partículas, a sistemas más reales como sistemas mecánicos complejos, podemos aplicar a sistemas reales como sistemas de construcción, o sea, tiene una aplicación muy importante. La base es esta ecuación, ¿no? La que vemos acá. Esa es la base. ¿Qué más? Hemos visto los conceptos de masa, hemos visto conceptos de masa inercial, masa no inercial, hemos visto un concepto muy importante que es el sistema de referencia, inercial y no inercial. Les había dado varios ejemplos. Un ejemplo ahí para recordar es cuando uno está en un autobús, ¿no? Ese ejemplo siempre lo doy y quisiera que lo recordemos de forma rápida. Cuando uno está en un autobús y el autobús está a velocidad constante, podemos decir todavía que el sistema es inercial. Podemos decir que el sistema es inercial. Ahora, ¿por qué es inercial? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando una persona está sentada en el vehículo y lanza un objeto hacia arriba, el objeto va a caer inmediatamente hacia abajo en sus manos, es decir, no va a sufrir una alteración del movimiento. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un objeto o un vehículo que no está a velocidad constante, sino está con aceleración? Y podemos decir que esta aceleración es constante. Esto de acá, ¿no? Podemos decir que la aceleración es constante. Entonces, cuando hay una aceleración constante acá y una persona que está sentada, por ejemplo, en el autobús, lanza un objeto hacia arriba, dependiendo de la dirección de la aceleración, el objeto no va a volver a sus manos, sino va a tener un movimiento a la izquierda o a la derecha. Ese ejemplo es muy clásico para verificar que un sistema de referencia es inercial. Ahora, en el caso real, nosotros que estamos en la Tierra, en un sistema de referencia inercial y el Sol está alrededor, o nosotros estamos girando alrededor del Sol, consideramos que siempre una persona que lanza un objeto hacia arriba vuelve a sus manos, porque no tomamos en cuenta o sabemos que la aceleración de la Tierra es cero y sabemos que la velocidad de rotación de la Tierra es constante. Podemos decir que la Tierra es un sistema, y eso así lo consideramos, es un sistema de referencia inercial. De eso se trata, ¿no? Eso es solamente una aclaración que quería hacerles antes de ir a la tercera ley de Newton. ¿Qué más? La tercera ley de Newton nos habla acerca de la acción y reacción. La acción y reacción es sumamente concreto, de mucha aplicación. Hemos visto este ejemplo clásico, hemos visto varios ejemplos de aplicación. En la vida real se aplica bastante, obviamente, cuando uno golpea, por ejemplo, una pared, recibe la reacción de la pared inmediatamente. Eso es la tercera ley de Newton. Y bueno, hay una relación de fuerzas y hay aquí un ejercicio un poco sencillo, que es introductorio. No lo hemos hecho, pero les voy a dar aquí, lo vamos a tratar de resolver en esta parte para que podamos ir entendiendo de lo que se trata. Vean este ejercicio. Es un sistema de ecuaciones, lo voy a resolver rápidamente. Es un sistema de vectores muy sencillo, muy básico. Lo que me está diciendo es que hay tres vectores. Voy a volver a dibujar aquí. Hay tres vectores. Me está diciendo que hay un vector de fuerza aquí que vale 25 newtons. Es un vector de fuerza. Tengo otro vector acá que vale 10 newtons, que es la fuerza 2. Y hay una tercera fuerza que vale 20 newtons.
Son tres fuerzas, cada uno tiene su ángulo respectivo del eje X. Está así, esto sería. El ejemplo de acá iba en el sentido de que necesitamos hacer una sumatoria de fuerzas. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Para aplicar esta segunda ley de Newton, yo primero necesito hacer esta sumatoria de fuerzas y luego todo lo igualo a masa por aceleración, sabiendo que esto va a entrar en movimiento. ¿Por qué aclaro que va a entrar en movimiento? Porque para el caso de estática no consideramos el movimiento. Sabemos que no hay aceleración y esto se vuelve cero, que es uno de los principios de equilibrio, pero no nos adelantaremos. Yendo por partes, sabemos que va a haber movimiento. Entonces, hacemos cumplir primero esta sumatoria de fuerzas para que yo iguale a masa por aceleración. ¿Qué más? Haciendo la descomposición, si yo descompongo el primer vector, acá por ejemplo lo voy a volver a dibujar, este vector que vale 25 newtons y está a 60 grados, ¿cómo lo voy a descomponer? Si yo sé que este es el eje X positivo y este es el eje Y positivo, este vector de acá, la descomposición de este vector en este punto va a ser negativo, por lo cual el vector acá sería menos 25 seno o coseno. Sería coseno de 60 grados. La primera descomposición. La segunda, obviamente, es muy parecida, la de acá, el segundo vector y el tercer vector. Lo voy a hacer aquí, las ecuaciones directamente. ¿Cuáles serían estas ecuaciones de descomposición? Este ejemplo que estoy dando es netamente de análisis de vectores. No es un ejemplo todavía de aplicación, así que me voy a apurar para tratar de abarcar todo. Ya, ok. Continuamos. La descomposición, ¿cómo sería? Perdón, sería 25 newtons, la sumatoria, y aquí este vale, este de acá, les voy a mostrar, este de acá vale 20 newtons con 37 grados, y este vale 10 newtons con 25 grados. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero agarro este vector, lo anoto, 20. Descompongo, sería coseno de 37 grados. Con signo positivo, porque la descomposición me va a dar con signo positivo. Y estos dos vectores de acá son negativos. Tendría que sumarlo como menos 25, que es las unidades de fuerza, la descomposición, que sería coseno de 60 grados, y también menos 10 coseno de 25 grados. Esa es la sumatoria en el eje X. Esta ecuación lo voy a igualar a masa por aceleración en el eje X. Esto aplicando ya la segunda ley de Newton, Esto aplicando fuerza, masa por aceleración. Cuando yo descompongo como esto es un vector, descompongo en el eje X, es decir, fuerza en el eje, sumatoria de fuerza en el eje X, masa por aceleración, y sumatoria de fuerza en el eje Y, masa por aceleración en el eje Y. ¿Cómo hago la descomposición en el eje Y? Lo mismo, agarro primero los que son positivos, a este de acá, lo descompongo aquí, y sería ¿qué vector? Sería 25 newtons por seno de 60 grados. Los que están acá, si se dan cuenta, descomponen de forma negativa, y estos serían menos. Primero, menos 10 por el seno de 25 grados menos 20 por el seno de 37 grados. Recordando un poco de vectores, ¿no? Acá. ¿Qué más? Todo esto se igualaría a la masa por la aceleración en el eje Y. Esta ecuación número 1 y esta ecuación número 2 son las ecuaciones de sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Solamente como ejemplo. Si aplicamos nuestras ecuaciones y fórmulas, podemos llegar a descomponer y hallar estos dos valores, sabiendo que las masas son iguales en ambas ecuaciones. Esa es la forma.
cuando hacemos vectorialmente. ¿Qué más? Hemos visto algunas aplicaciones, hemos hablado acerca de la fuerza normal, hemos hablado acerca de la reacción de la fuerza normal. Algo importante que les quiero dar aquí a modo de recomendación es lo siguiente. Voy a borrar la pizarra y vamos a hablar acerca de lo que es la reacción normal. Voy a hacer un poco de énfasis aquí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta fuerza normal es muy importante en los sistemas mecánicos. ¿De qué se trata? Cuando yo tengo un objeto apoyado sobre otro objeto, en este caso este objeto tiene masa m, la acción del peso, que está dirigida siempre hacia abajo como masa por gravedad, produce una reacción normal siempre lo va a producir. ¿Cuál es la base para no confundirme en el cálculo de esta reacción normal? La reacción normal, por si acaso, siempre va a ser, y vean esto, perpendicular a la superficie de apoyo. Con perpendicular me refiero a que va a formar siempre 90 grados. Esa es la característica principal de la normal. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, cuando yo tengo, les voy a poner un ejemplo más complicado, que cuando entra en el caso real, luego no sabemos a dónde va la normal. Les voy a colocar un objeto, por ejemplo, que está en este sentido. Es un objeto que está apoyado en dos superficies inclinadas. Entonces, ahí la consulta sería, ¿a dónde va dirigida la dirección normal? ¿Y cuántas normales tiene? Número uno, para saber las normales, yo digo que por cada superficie de apoyo existe una normal. Por lo cual, en este ejemplo, hay dos normales, ya sabemos. Lo segundo es saber en qué direcciones están esas normales. Como les digo, la dirección de la normal depende de la superficie de apoyo, no depende del objeto como tal, no depende de este objeto. Si se dan cuenta acá, está apoyado este objeto en un punto y en otro punto. En la realidad, ¿qué va a ocurrir? En la realidad ocurre de que la normal va a estar dirigida, una en este sentido, otra en este sentido, y ambas normales van a formar 90 grados respecto del plano inclinado. Respecto de este plano inclinado, esto forma 90 grados. Es la forma correcta de poner la dirección de la normal. Lo mismo aplica para objetos que pueden ser de diferentes formas, ¿no? Irregulares, por ejemplo. Les diría algo así. Un ejemplo igual concreto de un objeto que es irregular, para un caso de estudio. Tiene contacto aquí, tiene contacto aquí. ¿A dónde van las normales? Van dirigidas de forma perpendicular, 90 grados. Eso quería decirles acerca de la normal. ¿Qué más? La ley de Hooke es la ley de la elasticidad de los resortes, tiene bastante aplicación. La fricción, igual aquí para una consideración importante. Para el tema de la fricción, si consideramos que un objeto se está moviendo en una dirección, la fricción siempre se opone o siempre se va a oponer al movimiento. Si, acá les voy a dar el ejemplo, si un objeto está en esta dirección, es decir, se está moviendo para mí a la derecha, la fuerza de fricción actúa en todas las superficies de contacto en sentido contrario, siempre, siempre. Si un objeto se mueve allá, con una aceleración, la fuerza de fricción está en sentido contrario. Esto es siempre. Y otra aclaración aquí es que la cantidad de fuerzas de fricción en un sistema depende de la cantidad de puntos de apoyo. Por ejemplo, les digo acá, les voy a dibujar otro ejemplo. Si yo tuviese un plano horizontal, tuviese un objeto acá, tuviese un objeto acá, este es el objeto 1 y este es el objeto 2. Y aquí en este ejemplo les pregunto, ¿cuántas fuerzas de fricción existen? La respuesta debería ser, para el objeto 2 existen 2 fuerzas de fricción. Para el objeto 1 es una sola fuerza de fricción. ¿Cómo lo vemos? Si se fijan en el objeto 2, este objeto de acá, tiene 2 superficies de apoyo o de contacto.
1, 2. Si cada superficie tiene un coeficiente de rozamiento, por ejemplo, aquí μ1 y μ2, podemos decir que el objeto 2, esto de acá, tiene dos fuerzas de fricción. Nos queda 10 minutos. Lamentablemente el tiempo es muy rápido. La sesión es de 40 minutos. No hemos podido resolver un ejercicio. Vamos a tratar de recuperar tiempo, si no es esta semana, la siguiente semana, para ver algunos ejercicios. Pero continuaremos. Son 10 minutos que tenemos. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algo? Creo que estoy tratando de aclarar ya de forma práctica toda la teoría que hemos visto. Vean esto. En este mismo ejemplo, el objeto número 1 tiene una sola superficie de apoyo, por lo cual tiene una sola fricción. Pero el objeto 2 tiene dos fricciones. De eso se trata. Todavía hay compañeros que siguen llegando, los vamos a aceptar, pero bueno, ya estamos un poco tarde. ¿Qué más? Ya, hasta aquí hay alguna pregunta. Nos está faltando tiempo en esta sesión, solamente son 40 minutos. Más los 5 minutos que hemos esperado, no tenemos mucho tiempo. Fuerza de tensión. Aquí quiero hacerles una aclaración muy importante. Para lo que es tensión, les voy a dar algunos tips muy importantes para saber cuántas tensiones tenemos. Les voy a dibujar un sistema acá, que tenemos un objeto, una polea, tengo otra polea y llega una cuerda. Algo así, ¿no? Es un sistema que tiene masa 1, masa 2. Tiene 3 poleas. ¿Cuántas tensiones hay en el sistema? Aquí tiene un objeto más que se está moviendo. ¿Cuántas tensiones hay en el sistema? La pregunta es para este ejemplo. ¿Cómo hago yo para determinar la cantidad de tensiones que hay? La respuesta es bien concreta. La cantidad de tensiones que hay en un sistema mecánico es la cantidad de cuerdas o sistemas de transmisión de fuerza que hay en el sistema. Entre el objeto 1 y el objeto 2, ¿cuántas cuerdas hay? Solamente hay una, que parte acá, recorre todo esto, da vuelta a la polea, da vuelta a la otra polea y llega hasta aquí. Si se dan cuenta, es una sola cuerda, por lo cual aquí hay una sola tensión. ¿Cómo dibujaría esa tensión? La tensión se dibujaría de esta forma. Tensión 1, por ejemplo, le puedo llamar, y esa tensión 1 se va distribuyendo. Aquí es la misma tensión, 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 y esa misma tensión transmitida llega hasta acá. Por lo cual, la tensión 1 que ha nacido acá ha llegado hasta aquí. Si se dan cuenta, de eso se trata, la transmisión de fuerza a través de las tensiones. Y aquí obviamente ya existe otra tensión, ¿no? Que vamos a llamar la tensión 2. ¿Qué más? Continuando sobre esto de las tensiones, les voy a dar un ejemplo muy concreto de lo que es la transmisión de tensiones en poleas, que no está en la parte teórica. Si aquí yo tengo una tensión, esta cuerda recorre toda la polea y sigue avanzando, de este lado existe la misma tensión. Por lo cual, si yo digo que aquí hay una tensión 1, de este lado existe la misma tensión 1. La resultante aquí es una tensión 2. Para el caso de las poleas digo que la tensión 1 más la tensión 1, esta de acá más esta de acá, es igual a la tensión 2. Por lo cual la tensión resultante de una polea es igual a el doble de la tensión que ingresa, es decir, 2 veces T1. Esta ecuación lo aplico directamente, no es muy complicada, sumo mis tensiones, ¿no? Tensión 1 más tensión 2 es igual, tensión 1 más tensión 1, 2 veces tensión 1 es igual a la tensión 2, que es la tensión resultante. Ok, ¿qué más? Antes de que se nos acabe el tiempo, el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no les había explicado mucho, en concreto lo hemos visto, les voy a explicar aquí algo de lo que trata el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre me sirve para hacer una abstracción de un sistema mecánico propuesto del sistema mecánico de análisis. Por ejemplo, aquí les digo, tengo el objeto 1 y el objeto 2. Este es el ejercicio que me dan, o este es el ejemplo que me dan en el examen, este de acá. Yo en el examen debo elaborar tantos diagramas de cuerpo libre, y esto escuchen, debemos recordarlo,
cómo objetos existen en el sistema. Este objeto, que podemos decir que es un objeto fijo, no lo consideramos como diagrama de cuerpo libre, porque es un objeto fijo, pero sí los que se van a mover. Si esto fuera un plano inclinado real, la tendencia del movimiento es que el objeto 2 va a mover con una aceleración, y como el objeto 1 está pegado a este otro de acá, tendría que moverse casi con la misma aceleración. Por lo cual, para los diagramas de cuerpo libre, en su examen deberíamos colocar 1 y 2 diagramas de cuerpo libre. ¿De qué trata el diagrama de cuerpo libre? Yo dibujo el sistema de referencia. Por ejemplo, voy a decir que este es el diagrama de cuerpo libre para el objeto 1. Voy a decir que el objeto 1 tiene un peso que está dirigido hacia abajo, siempre, masa 1 por gravedad. Va a tener una normal que está debido a este punto de apoyo, y eso es la normal N1. Si se dan cuenta, aquí ya estoy empezando a numerar mis variables. Normal 1 porque corresponde al objeto 1, masa 1 porque corresponde a la masa 1. ¿Qué más? Debo considerar este ángulo. Si este ángulo θ es acá, ¿dónde se repite? ¿Dónde se repite? Se repetiría aquí. No les he explicado eso, les voy a explicar a continuación. Y si esto tiene una superficie más de apoyo acá, por la ley de acción y reacción debería tener una fuerza acá. La fuerza de reacción del objeto 2 hacia el objeto 1. Y si este ejemplo tiene coeficiente de fricción, debería haber una fuerza de fricción dirigida en este sentido. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre para el objeto 1. Para el objeto 2, ¿cómo lo haríamos? De forma rápida. El objeto 2 tiene masa 2 por gravedad. Le digo que tiene una normal 2 porque aquí tiene su propia superficie de apoyo. Va a tener una fuerza de fricción dirigida en este lado, que es la fuerza de fricción 2. Aclaro que aquí es la fricción 1. Y debido a este mismo punto de apoyo en el objeto 1 y objeto 2, experimenta la misma fuerza acá, de 2 a 1, pero aquí en sentido contrario, fuerza de 2 a 1. Y este sería el diagrama de cuerpo libre para este ejemplo. Muy sencillo. Ya, antes de cerrar la clase, quiero un poco darles igual otro tip acerca de cuando tenemos planos inclinados. Cuando tenemos planos inclinados y el ángulo θ acá, generalmente yo debo realizar el transporte del ángulo hasta un punto convergente. Si esto vale θ y esto vale 90 grados, sabemos que esto es 90 menos θ. ¿Y este ángulo cuánto sería? Si esto es 90 menos θ, este ángulo de acá, este ángulo necesariamente es θ. Por correspondencia de ángulos, este ángulo acá también sería θ. Entonces, esa es la forma en que yo transporto mis ángulos para los diagramas de cuerpo libre. Otra forma de transportar es de esta forma, ¿no? Si esto vale θ, el correspondiente aquí vale θ, y el correspondiente aquí vale θ, y esto también vale θ. De esa forma puedo transportar los ángulos para los diagramas de cuerpo libre, que se vuelve un poco complicado ya cuando voy resolviendo, pero este es un pequeño tip que nos puede ayudar. Ok. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. Sé que el tiempo se nos ha ido bastante rápido. He hecho un repaso. Tenía algunos ejercicios para hacer, que son estos exámenes pasados y son los ejercicios que les había dado para resolver en la clase. No me ha dado el tiempo. Voy a resolver estos ejercicios que son de exámenes pasados y les voy a ir subiendo al Classroom. Sé que mañana tienen clases también. Voy a tratar de planificar una clase para ver ejercicios, si no, la siguiente clase directamente nos vamos a enfocar directamente en estos ejercicios, más lo de movimiento circular, que quisiera que repasen para la próxima semana. Si es que no hay preguntas, vamos a ir cerrando la sesión. Nos queda menos de un minuto. Les agradezco su tiempo. O sea, realmente se nos ha ido muy, muy rápido. De lo que yo pueda voy a ir grabando cómo se resuelven estos ejercicios, les voy a ir pasando. Y bueno, les agradezco por su tiempo. No estamos todavía al 100%. Sé que hay muchas personas que no han podido asistir. Todavía no hay una lista oficial, les comento, de los participantes. Yo creo que esta semana se consolide y a partir de la siguiente semana espero ya hacer el grupo de WhatsApp para comunicarnos más fluidamente, ¿ya? Ok, si no tienen alguna pregunta, yo me voy despidiendo. Espero que estén bien. Tomen